Gracias por el pase. Buenas tardes con todos ustedes. Continuaremos con las clases programadas, ¿no? Aún seguimos con el tema de calidad de agua. Y como ustedes pueden ver, a lo largo de todo este periodo que hemos ido llevando las clases, el tema de calidad de agua es un capítulo bastante, amplio, ¿no? Porque nos permite a nosotros conocer un poco el comportamiento de las especies sobre la influencia de estos parámetros, ¿no? O sea, la influencia, perdón, de estos parámetros sobre el comportamiento de las especies. Y lo podemos enfocar de diferentes maneras, ¿no? La semana pasada veíamos que cuando manejábamos mejor el tema del oxígeno, que es uno de los parámetros más importantes, ¿no? Cómo esto nos puede beneficiar desde el punto de vista incluso hasta económico, ¿no? Con respecto a la producción, con respecto al manejo, con respecto a la sobrevivencia, al consumo de alimento, en fin, tiene muchos implicancias manejar este parámetro del oxígeno, ¿no? Vamos a continuar con los siguientes parámetros. Espero que esta vez ya acabamos con calidad de agua y hagamos una introducción a lo que viene a ser los sistemas de cultivo cerrado y específicamente el sistema de recirculación, ¿no? Para ir desenvolviendo un poco más ya esta temática, ya entrando a la parte más tecnológica, ¿no? Bien, entonces el siguiente parámetro que vamos a ver es el tema del pH. Sí, el pH. El pH, bueno, de manera a modo conceptual, al pH se le conoce como potencial de hidrógenos o de hidrogeniones, ¿no? Por eso ahí el pH es justamente que indica potencial de hidrogeniones. Y este nos indica justamente el grado de concentración de iones de hidrógeno o hidrógeno, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que cuando a mayor concentración de estas iones de hidrógeno, entonces en este caso la fuente de agua, ¿no? Estamos hablando en este caso de la fuente de agua de mar, ya sea de mar, ya sea de agua dulce, específicamente nuestra agua de cultivo, cuanto más cantidad de hidrógenos tenga, esta va a tender a ser un agua que va a tender a la acidez, ¿no? Entre la escala de pH de nuestras fuentes de agua o líquidos en general, tenemos una escala que va desde el 1 al 14, ¿no? Que cuando está más cercano al 1, ¿no? Son líquidos ácidos, y cuando están en la escala cercana al 14 son líquidos básicos, ¿no? Lo opuesto, ¿no? Y tenemos un punto neutral que viene a ser justamente un pH igual a 7, que es aproximadamente el agua pura que uno consume, ¿no? Para nuestro beneficio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unas escalas de pH, ¿no? De diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, los jugos gástricos, ¿no? Que se encargan justamente de la digestión en nuestro organismo, tienen una escala, un valor de pH aproximadamente de 2.5, ¿no? Es un pH bastante ácido, justamente para poder degradar, ¿no? Los alimentos que tenemos. Fíjense ahí ustedes la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, que tanto nos gusta, que tanto nos agrada, tiene un pH aproximadamente de 3.3, 3.4, ¿no? Estamos metiéndole un producto ácido a nuestro organismo, ¿no? Y esta acidez, en este caso del pH, si ustedes recordarán la clase pasada, es que nosotros cuando, en ese tema de los gases entre oxígeno y CO2, recordarán ustedes que cuando teníamos mayor cantidad de CO2, el CO2 lo que hace es justamente volver el sistema un poco ácido, ¿no? Y justamente la Coca-Cola y en general las bebidas gaseosas les inyectan CO2, ¿no? Por lo tanto, estamos tomando una bebida que es ácida, ¿no? Tenemos el jugo de naranja, ¿no? Que tiene un pH alrededor de 4.2, 4.3, ¿no? Y así los diferentes productos, ¿no? Ahí para que ustedes se vayan dando cuenta un poco sobre el tema del pH. Ahora tenemos, por ejemplo, otros productos que es el amoníaco, que es más básico, la soda cáustica, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, para que ustedes tengan un poco de repente de conocimiento, ustedes alguna vez, por ejemplo, cuando han tenido acidez estomacal, usualmente se toman una sal de Andrews, ¿no? 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 No es por hacer propaganda de este producto, pero se toman ustedes una sal de Andrews
y esta sal de Andrews genera un alivio, ¿no? Frente a la acidez, ¿no? Porque justamente le estamos poniendo un producto que es básico, ¿no? Básico, o sea, lo opuesto a la acidez, ¿no? Básico o alcalino, ¿no? Y eso nos permite justamente neutralizar. Entonces, ¿por qué le voy a este enfoque de neutralizar la acidez? Porque justamente nosotros, en agricultura, cuando queremos controlar justamente el pH y específicamente queremos controlar la acidez, o sea, un pH por debajo de 7, siempre hacemos el uso de fuentes de alcalinas, ¿no? Fuentes alcalinizantes. Una de ellas, la más usada, es el bicarbonato de sodio, ¿no? Que vamos a verlo un poquito más adelante. Y ya en las siguientes clases vamos a aprender a usar dosis de este bicarbonato para regular el pH de nuestra agua, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante tener con conocimiento nuevamente estos valores de pH? Porque nosotros en un sistema de cultivo, y sobre todo cuando es un cultivo cerrado, sin recambio de agua, en este caso, ¿no? Ya sea un sistema de recirculación, o ya sea un sistema en estanque donde no hay recambio de agua, eh, los organismos que tenemos en esta fuente de agua, de cultivo, están respirando, ¿no? Llámense los peces, las bacterias, si hay microalgas, las microalgas en la noche, si hay macroalgas, si hay plantas, algas más grandes, también, o sea, todo lo que son organismos están respirando. Entonces, esta respiración genera justamente producción de CO2. Y cuando hay producción de CO2, ustedes van a obtener justamente lo que es una fuente ácida, ¿no? Aquí justamente arriba, no recordaba justamente aquí, ustedes en la parte superior derecha dice ahí fotosíntesis y respiración, ¿no? Perdón. Dice fotosíntesis y respiración. Justamente ahí ustedes tienen la fórmula de la respiración, ¿no? ¿No? Ahí tenemos ahí justamente una molécula de glucosa, una fuente de carbohidrato, más el oxígeno. Esto lo que genera justamente es la producción de CO2. Este CO2 más agua, ¿no? Es la respiración. Abajo ustedes pueden ver la continuación de esta ecuación, ¿no? CO2 más agua, quiere decir que el gas de CO2 que se produce producto de la respiración, cuando entra en contacto con el agua, cuando está dentro del agua, está disuelto en el agua, esto se convierte en un ácido carbónico, en un ácido carbónico. Y como estamos hablando de un ácido carbónico, ¿no? El mismo nombre lo dice ácido, estamos hablando de una fuente de agua que está tendiendo a tener un pH por debajo de 7, ¿no? ¿No? Y ahora, y dependiendo de la concentración de este CO2, es que este ácido carbónico se va a convertir en biobicarbonato y en ion carbonato, ¿no? Vamos a verlo en el siguiente slide un poco más detenidamente, esta relación del ácido carbónico, bicarbonato y carbonato. Un dato importantísimo, un punto muy importante en lo que respecta a manejo de calidad de agua, y este parámetro de pH tiene digamos, muchas interacciones con otros parámetros, y específicamente con el amonio. ¿Qué sucede con el amonio, no? Ustedes recordarán que, bueno, los comentaba, ¿no? Cuando un animal consume alimento, este alimento pues lo va a metabolizar, ¿no? Específicamente lo va a desaminar, ¿no? Porque el alimento tiene proteínas, ¿no? Y específicamente las proteínas son fuentes de aminoácidos. Entonces, ¿qué sucede? Que los aminoácidos se están rompiendo los enlaces y nos generan justamente amonio, ¿no? Cuando el animal excreta. ¿Y qué sucede? Que el amonio, cuando entra en contacto en el agua, el amonio total, es la suma de dos compuestos, ¿no? Y estos compuestos va a estar en función, la toxicidad de este compuesto o el porcentaje de presencia de este compuesto va a estar en función del pH. Nosotros cuando obtenemos la fuente de amoníaco, ¿no? Debido al metabolismo de los organismos que estamos cultivando, este amoníaco como les repito, es un amoníaco total. Este amoníaco total viene a ser la suma del NH4, ahí ustedes lo pueden ver como verde, y del NH3. La suma del NH3 con el NH4 viene a ser mi amoníaco total, ¿ya? Ahora, ¿cuál es acá el dato importante? Es que la presencia del NH3
y del NH4 va a depender del pH. Cuando nuestro pH tiende a ser un poquito, tiende a ser mayor a 7, entonces hay mucha presencia, hay más presencia del NH3, y cuando el pH está menor a 7, hay una presencia del NH4. Ahora, ¿cuál de estos dos compuestos, ¿no?, viene a ser tóxico, ¿no? En este caso, el tóxico, el peligroso, ¿no?, el que puede matar a los animales que estamos cultivando, es el NH3. Si tenemos bajas concentraciones de este NH3, entonces vamos a tener serios problemas con los animales que vamos a estar cultivando en nuestra fuente de agua, ¿no? Vamos a ver nosotros más adelante unas tablas donde nos indique justamente la presencia o en qué cantidad se va a encontrar presente este NH3 y este NH4. Pero de una vez les digo que cuando tenemos un pH más alto, mientras más lejano al 7 se encuentre, mientras más alto sea 8, 9, 10, este NH3 se vuelve cada vez muchísimo más tóxico, ¿sí? Un dato importante por ahí, aquel colega que tiene su cultivo de tilapia, ¿no?, es que en los cultivos de estanques, de estanques de tierra, donde no hay recambio de agua, generalmente el agua tiende a verdearse. Y cuando el agua tiende a verdear, a ser verde, ¿no?, durante el día, usualmente este valor de pH durante el día, este valor de pH puede alcanzar hasta 9, 10, ¿no? Y ahí es cuando justamente que basta con que tengamos 9 o 10, entonces estamos en un límite muy peligroso de que la presencia del NH3 se vuelva cada vez, se encuentre en más concentración y se vuelva cada vez más tóxico y letal para los animales. Entonces, no solamente hay que preocuparnos si es que llega o no llega la luz, como vimos en los primeros capítulos, para tener oxígeno. No solo hay que preocuparnos si en el fondo hay materia orgánica que se está descomponiendo, ¿no? Sino también hay que preocuparnos de que el pH no se vuelva mucho más básico, o sea, no sea mayor a 9 o a 10, ¿no? Mientras que está en un rango promedio de 7, entre 7 y 8, es bastante aceptable, pero ya por encima de 8.5, 9, ya estamos en condiciones muy serias de la calidad del agua, ¿no? Justamente, cuando hablamos de pH, como indicaba hace rato, hablamos de la presencia del CO2, ¿no? Del CO2. Entonces, nosotros indicábamos que cuando hay CO2, ¿no? Ahí ustedes pueden ver nuevamente la ecuación en la parte superior izquierda, dice CO2 gas, ¿no? El CO2 gas, cuando entra al agua, se convierte en un CO2 disuelto, ¿no? Un CO2 del agua, un CO2 líquido ya. No es un CO2 disuelto. Entonces, el CO2, cuando tiene contacto con el agua, se convierte en ácido carbónico, ¿no? Esa formulita que dice H2CO3 es el ácido carbónico, ¿no? Acá vamos a retroceder el slide. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? En la fórmula superior, en la parte de abajo dice ácido carbónico, ¿no? H2CO3, ¿no? Y este ácido carbónico, dependiendo de cómo está el pH de nuestra agua, mejor dicho, este CO2, este CO2 que es una fuente de carbono, porque al fin y al cabo estos diferentes valores de CO2 que están amarillo en la gráfica, de bicarbonato que está en color azul y de carbonato que está en color marrón, ¿no? Estas tres son diferentes formas en que el carbono está presente en el agua. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el carbono está dentro del agua y dependiendo del pH, este carbono va a tomar la forma de CO2, de bicarbonato o de carbonato, ¿ya? Entonces, cuando tenemos nosotros mayor concentración, un pH, ustedes pueden ver en la gráfica, ¿no? Cuando tenemos un pH entre 1, 2, 3, hasta 5, tenemos mayor cantidad de carbono en forma de CO2.
Si nuestro pH está más cercano entre 6, 7 y 8 hasta 9, entonces la forma de carbono como CO2 ya no tiene mucha concentración en CO2, sino ya se transforma en otra forma, ¿no? Que ya es un bicarbonato. Y cuando el pH tiende a ser mayor a 10, ¿no? La forma de carbono, que en este caso estaría como forma de bicarbonato, se transforma en carbonato. Entonces, para nosotros, para nuestro beneficio, para los animales que tenemos en el mar, en el océano, en las aguas, aguas dulces, en los ríos, para que los organismos que usualmente cultivamos y comemos, ¿no? Debido a la pesca, siempre están estos organismos usualmente en una fuente de agua donde el pH está entre 7 y 9, ¿no? Entre 7 y 9, donde la presencia mayoritaria del carbono siempre está en forma de bicarbonato, ¿no? ¿Y por qué es importante que el bicarbonato se encuentre con mayor presencia? Es porque el bicarbonato lo que nos permite es que le va a generar al agua, ¿no? Ojo, esta fuente de bicarbonato le va a dar, vamos a decirle, como un refuerzo, como una fuerte estabilidad para que el agua no tenga una variación de pH, ¿sí? Voy a repetir, ¿por qué es importante que tengamos una fuente de bicarbonato en el agua? O sea, que el carbono esté en forma de bicarbonato, ahí como ustedes pueden ver en la figura, en la gráfica, mayor cantidad de bicarbonato HCO3, ¿no? Porque cuando tenemos más bicarbonato, ¿no? Lo que nos permite es tener un buen valor de alcalinidad. Y este valor de alcalinidad lo que nos va a generar es que tengamos que el agua se vuelva muy, muy, muy estable frente a las variaciones de pH. Y hemos visto que el pH varía en función a la respiración, ¿no? Aquí justamente, ¿no? En el día y en la noche, ¿no? En el día, debido a que existe la respiración de los peces, es que el CO2 va a ser desplazado por el oxígeno y vamos a estar justamente en un valor de pH básico. Quiere decir que el pH mayor a 7. Sin embargo, en la noche, debido a la respiración de los organismos, es que el pH va a ser ácido. ¿Por qué? Porque justamente la respiración como producto es que consume el oxígeno y que genera aumento del CO2. Y hemos visto hace ratito en la fórmula que el CO2 cuando está en contacto con el agua se convierte en ácido carbónico. Y como hablamos de un ácido carbónico, eso nos indica un pH ácido, valga la redundancia. Quiere decir un pH menor a 7. Entonces, durante la noche tenemos un pH bajo, un pH ácido, y durante el día tenemos un pH alto, o sea, un pH básico, ¿sí? Y así va oscilando, ¿no? El pH en la noche, en el día y en la noche, ¿no? Como les decía, ¿no? Durante el día el pH es básico, o sea, un pH alto. Y durante la noche, ahí ustedes pueden ver, cuando estamos en las 24 horas, en las 6 horas que es de noche, el pH es ácido, ¿no? O sea, porque hay mayor respiración y mayor cantidad de CO2, ¿no? ¿No? Entonces ahí tienen ustedes la presencia del CO2, ¿no? Cuando, ahí fíjense para que no se confundan mucho, fíjense en la gráfica de la noche, ¿no? En la gráfica de la noche, ahí vemos que hay respiración y hay presencia de CO2, ¿no? De CO2. Entonces, cuando mayor cantidad de CO2 hay, cuando mayor respiran los organismos, entonces hay mayor cantidad de ácido carbono y el pH se vuelve ácido, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos un pH bajo. Por eso que cuando hay más CO2, en la línea verde, la línea de roja de pH es menor. ¿Por qué? Porque a mayor CO2 hay menor pH, un pH ácido. Y en el día tenemos más bien menos CO2. ¿Por qué? Porque se está generando oxígeno, ¿no? Se está generando oxígeno y esa generación de oxígeno desplaza, digámoslo así, al CO2, ¿no? Y entonces hay poco CO2. Por eso que la gráfica verde está a las 18 horas, que son más o menos las 6 de la tarde, que es justamente la mayor cantidad de oxígeno que hay y menor de CO2, es que tenemos menor CO2
y en ese momento, porque hay menor CO2, entonces el agua se vuelve básica. Por eso que el pH está en la curva de arriba, ¿no? Porque es básico. Y así es la interacción y así es la oscilación del pH y el CO2, del CO2, perdón, durante el día, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este tema del pH, de conocer? Porque básicamente en los cultivos que nosotros queremos implementar, cultivos controlados, cultivos cerrados, ¿no? O el mismo monitoreo de nuestra fuente de agua, ¿no? Eh, es importante porque justamente el pH, una característica del pH es que la variación de 7 a 8 no es de una unidad, sino el pH es un parámetro que tiene una escala, se le llama escala logarítmica. ¿Y qué quiere decir escala logarítmica? Quiere decir que cada unidad en realidad no varía una unidad, sino varía 10 veces, ¿sí? 10 veces. Es por eso que cuando tenemos variaciones de pH muy pequeñas, como de media unidad o de 0,1 unidades, entonces el impacto es fuerte. Por eso que acá tenemos una tabla donde indica, ¿no? Que cuando tenemos, en realidad, esto es más que nada enfocado para un cultivo controlado. Cuando debemos tener dos lecturas, una en la mañana y una en la tarde, ¿no? Y ahí indica, cuando la variación de pH es menor a 1, o sea, digamos, entre 0,5 y 9 de variación en el mismo día, digamos que la variación es buena, pero si el pH varía de 1 a 1,3, quiere decir, si en la mañana estuvimos de repente en 9, porque digamos en un cultivo en agua verde, y para la tarde bajó a 6,5, wow, ahí estamos hablando ya, perdón, de 7,5, la variación es muy brusca. Entonces estamos hablando de que esta simple variación en el día es capaz de poder matar a los organismos que estamos cultivando. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener un control del pH, ¿no? Y esas variaciones del pH indican que existen alteraciones paralelas entre otros elementos. Es verdad, el pH, como les indicaba hace un momento, el pH tiene mucha interacción con otros parámetros, ¿sí? Y con las bacterias, con los animales que estamos cultivando, con la fuente de fitoplancton, ¿no? Que es el agua verde, y con todo el proceso productivo que se viene manejando. Así es que es importantísimo manejar el tema del pH. A veces pasa desapercibido, ¿no? Porque nos indica un valor simplemente de acidez o basicidad, pero debemos tener en cuenta cómo está fluctuando, cómo está variando y si es necesario poder corregirlo, ¿no? Ahí ustedes pueden... Entonces ahí... Uy, creo que no se ve. Ahora sí. Eh, algo que vimos nosotros justamente, no puse acá digamos, una perspectiva de esto. Lo que pasa es que nosotros en IMARPE, bueno, este fue el trabajo de una estudiante de maestría, asesorada por un compañero de trabajo, bueno, específicamente por quien es el jefe del laboratorio. eh, Lideraron un trabajo de investigación del efecto del pH en la concha de abanico, ¿no? Ahora, ¿por qué fue el enfoque? ¿Por qué fue el enfoque del tema del pH, en este caso en la concha de abanico, ¿no? Aquí hay un dato importante. Lo que pasa es que en el sistema natural, hoy en día el océano, el mar, tiende así como hay el cambio climático y el efecto invernadero, una de las consecuencias justamente es que el mar se está acidificando, ¿no? Y esto básicamente es por la actividad propia, la actividad humana, ¿no? La actividad antropogénica, en otras palabras. La emisión de gases de carbono de las industrias, todas esas emisiones de gases de carbono, que básicamente es el CO2, como lo he indicado al inicio de este tema de pH, todo ese CO2 es captado por el océano. Y el océano lo que hace cuando recibe el CO2, ¿qué sucede cuando el CO2 entra en contacto con el agua? Habíamos indicado que el CO2 más agua se genera justamente ácido carbónico. Y por lo tanto es que el agua se vuelve ácida. Y eso es lo que pasa justamente en el océano en los últimos años. Hay una tendencia
que se le conoce como la acidificación de los mares, que todo el CO2 captado por la actividad industrial, cuando es en contacto con el mar, este mar se está volviendo ácido. Y esto genera un impacto muy fuerte en organismos, digamos, en todos los niveles. Por ejemplo, en larvas de peces. En larvas de peces se ha visto que cuando se encuentra en una fuente de agua ácida, ¿no? Y esto es son estudios naturales, o sea, no un laboratorio controlado. Se ha visto que hay una deformación en su exoesqueleto, ¿no? Justamente por la presencia porque el pH se encuentra ligeramente ácido. En organismos como las conchas, ¿no? Que tienen una formación calcárea en sus valvas, también se han visto afectadas, ¿no? Las conchas se ha encontrado que pierden dureza, ¿no? Y genera un impacto también en el crecimiento. Entonces está generando una problemática a nivel mundial este tema de la acidificación de los mares, porque genera problemas en todas las escalas, en todos los niveles, ya sea en peces, en moluscos, también en crustáceos, ¿no? Porque también son animales que tienen una generación calcárea debido a su misma composición natural, ¿no? Los cangrejos, por ejemplo, justamente las quelas también, ¿no? O sea, se pueden ver afectadas, ¿no? Y así los organismos que tienen esa interacción con el agua ácida. Entonces, bajo ese enfoque es que se hicieron unos trabajos justamente sobre el tema del pH con respecto a concha abanico. Y aquí ustedes pueden ver justamente un trabajo donde tenemos un tanque de tratamiento, ¿no? Donde el agua se bajó el pH, se inyectó CO2 puro, ahí nuevamente estamos, ¿no? El CO2 más el agua, ácido carbónico y genera pH bajo. Entonces, tenemos ahí un tanque de tratamiento donde el pH es de 7.4, ¿sí? 7.4. Y tenemos un tanque de control de 7.8. ¿Qué quiere decir tanque de control? Que se está utilizando el agua del mar directamente, ¿no? Sin modificación del pH. Y aquí ustedes pueden ver entonces que si estamos hablando de un tanque de control con un pH de 7.8, eso quiere decir que aproximadamente el pH del agua de mar, al menos en las costas de Perú, ¿no? El pH de 7.8, ¿sí? Ya por debajo de eso estamos hablando una fuente de agua ligeramente ácida, ¿sí? Si fuera agua dulce, agua del río, ¿no? Agua de las lagunas, el pH promedio es entre 7, 7.2, 7.3, pero en mar el pH siempre es más alto, ¿no? Debido justamente a las fuentes de carbono, ¿no? De carbonatos, de bicarbonatos, los que generan una mayor subida del pH. Pero bueno, entonces aquí lo que se hizo un trabajo es que se comparó una fuente de agua natural frente a una fuente de agua con pH bajo. Y aquí ustedes pueden ver los resultados en la parte derecha, ¿no? En la parte derecha, donde dice tratamiento, justamente donde dice en la gráfica verde, en la figura verde, dice tasa de disolución, ¿no? Hay una tasa de disolución menor en el tratamiento frente a lo que viene a ser el control, ¿no? Y aquí es básicamente, en otras palabras, es que el animal cuando va a generar, pues, justamente su valva, sus conchas, ¿no? Esto lo hace a través de una formación calcárea, ¿no? Entonces, cuando está expuesto a niveles de pHs ácidos, entonces esta formación calcárea se ve afectada y por lo tanto genera un impacto negativo, ¿no? Entonces, en otras palabras, digamos que la valva se vuelve más frágil, ¿no? Más frágil y obviamente el animal, en este caso las conchas, en este caso la concha abanico, queda más vulnerable frente a depredadores directos, ¿no? Entonces, eso le genera justamente una problemática, ¿no? A los animales. Ahora, también se vio un efecto importante en el crecimiento, ¿no? Los animales que estuvieron justamente en un pH ácido, ¿no? Tuvieron un menor crecimiento, y ustedes pueden ver la gráfica de abajo, frente a un sistema donde el agua tenía un pH estable, ¿no? Entonces, tiene un impacto también en el crecimiento, ¿no? Y esto se ve reflejado, y este efecto
va a ser distinto en las diferentes especies, y es más, en la misma especie va a tener un efecto distinto, ya sea una semilla, un juvenil o un adulto, ¿no? Entonces ahí también hay mucho por qué descubrir con respecto a este efecto del pH frente a, perdón, hay mucho que descubrir de la respuesta del animal frente a las variaciones de pH en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, el pH con respecto al ecosistema, como indicaba, tiene una interacción con todo, digamos, lo que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, indicábamos que el pH tiene una relación con la alcalinidad. Yo les decía que cuando tenemos una fuente de agua que tiene mayor presencia de bicarbonato, este bicarbonato lo que nos permite al agua justamente es que tenga una alcalinidad alta. Y cuando el agua tiene una alta alcalinidad, esto lo que nos permite a nosotros es que el agua sea pero muy estable frente a cambios de pH. Ya si queremos obtener nosotros que el pH varíe muy poquito, debemos manejar muy bien el tema de la alcalinidad, ¿no? Y la alcalinidad, bueno, ahí tenemos también el tema del carbono inorgánico. Carbono inorgánico es lo que hace rato veíamos en la figura, ¿no? Que el carbono, esta fuente de carbono que se transforma en CO2, en bicarbonato y carbonato, son justamente fuentes de carbono bajo diferentes formas, ¿no? Y ese viene a ser el carbono inorgánico. Entonces, cuando tenemos un cambio de pH, la presencia de carbono va a estar en forma de CO2, de bicarbonato o de carbonato. ¿Tiene una interacción con el oxígeno? Pues sí, porque recordarán ustedes que en el ciclo diario, cuando hay mayor oxígeno, hay menor cantidad de CO2. Y si hay menor cantidad de CO2, el pH es alto. Sin embargo, en la noche, cuando ocurre la respiración, obviamente en la respiración se consume oxígeno, por lo tanto tenemos menor oxígeno, pero se produce CO2. Entonces hay más CO2. Y recordarán, cuando hay más CO2, entonces tenemos más ácido carbónico. Y si tenemos más ácido carbónico, tenemos un pH ácido, o sea, un pH bajo. Entonces hay una interacción, ¿se dan cuenta? En el ciclo de nitrógeno, comentábamos hace rato que en el ciclo de nitrógeno, cuando tenemos la generación de amoníaco, el amoníaco, la toxicidad, la presencia de este ion, ya sea del NH3 o del NH4, su concentración, la presencia de uno u otro va a estar en función al pH, ¿sí? Donde mientras el pH sea más alto, entonces vamos a tener mayor presencia del NH3, que es el más tóxico, ¿no? Y así esto tiene interacción justamente con los demás parámetros de agua, ¿no? Si hablamos de pH, cuando hablamos nosotros de pH, definitivamente estamos hablando también de la alcalinidad. Y justamente lo que indicábamos hace un momento atrás, cuando tenemos una mayor cantidad de bicarbonato, le da una mayor concentración de alcalinidad, ¿no? La alcalinidad, ahí como ustedes pueden ver en el texto, indica, ¿no? Que la alcalinidad de un líquido corresponde a la sumatoria de las bases titulares presentes capaces de neutralizar los cationes de hidrógeno. En otras palabras, ¿no? En otras palabras, esto es como para entendernos mejor, esto es como el sal de Andrews, ¿no? La sal efervescente, ¿no? Cuando tenemos nosotros una acidez estomacal, para poder neutralizar ese estómago ácido, usamos justamente nuestra sal efervescente, que es una fuente de justamente alcalina. Entonces, igual, para poder, como dice en el texto, ¿no? Capaces de neutralizar los cationes de hidrógeno, o sea, los ácidos. Entonces, la fuente de alcalinidad lo que nos hace justamente es neutralizar esta acidez. Entonces, es la capacidad de un líquido, ¿no? De un líquido capaz de neutralizar justamente esta acidez. Entonces, la alcalinidad total de un líquido depende de la presencia de los bicarbonatos, lo que le mencionaba, los carbonatos, bueno, amoníaco, hidroxilos, fosfatos y silicatos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los carbonatos y los bicarbonatos son los responsables por la alcalinidad, ¿no? Ahora, ¿qué valores
para nosotros, ¿qué valores son los adecuados para que podamos mantener una buena alcalinidad? ¿Sí? El rango es bastante amplio, ¿no? Donde puede estar de 5 a 500 miligramos por litro, y la unidad es de carbonato de calcio, de calcio y CO3, CaCO3, ¿no? Carbonato de calcio, ¿no? Pero valores adecuados o ideales si queremos trabajar en un cultivo cerrado, sin recambios de agua, o en general, ¿no? En general, para mantener la estabilidad del pH en cualquier fuente de agua, lo ideal es que trabajemos por encima de 100 miligramos de carbonato de calcio, entre 100 y 150, ¿no? ¿No? Lo ideal, ¿no? Por ahí va. Ahora, mientras más concentración de alcalinidad tengamos, obviamente mayor fuente de bicarbonato vamos a usar. Y bueno, y es un mayor gasto, ¿no? Pero se puede trabajar bien entre 100 y 150, ¿no? Si no se puede alcanzar 150 por el tema de gasto, bueno, pues procuremos de que no baje de 100, ¿no? Podemos trabajar entre 110, 120, pero lo ideal es que no podamos bajar por debajo de 100 miligramos. Vamos a ver un capítulo donde hagamos el cálculo justamente de la corrección de la alcalinidad con el uso de bicarbonato, ¿no? Así es que para saber un poco más cuánto es la dosis que se necesita cuando tenemos una lectura de alcalinidad baja. Y en la práctica, nosotros el día de la visita de campo, vamos a medir justamente estos valores de alcalinidad de las fuentes de agua, ¿no? Así es que ahí vamos a ver. ¿No? Entonces, y la alcalinidad, bueno, tiene un efecto directo en realidad sobre el agua, ¿no? Y no tanto sobre los animales en realidad, ¿no? Así es que esto es lo que nos permite a nosotros tener un mejor control de este parámetro de agua, ¿no? Aquí ustedes pueden ver justamente que cuando, yo acá les indico, ¿no? Cuando hay una alcalinidad moderada, donde es la línea roja, ¿no? Y una baja alcalinidad, cuando la alcalinidad es muy, muy pequeña, no muy baja. Entonces ustedes pueden ver que la línea roja, la variación, ¿no? De pH, que ustedes pueden ver en la recta vertical, donde dice pH, ¿no? La variación es poca, ¿no? Que digamos varía desde 7.3 hasta 8.1 la variación, ¿no? Eso es cuando tenemos una alcalinidad moderada, ¿no? La variación es muy poca. Sin embargo, si la alcalinidad es muy baja, ahí ustedes pueden ver que la variación es grandísima, ¿no? Tenemos una alcalinidad baja, cuando tenemos baja alcalinidad, el pH es de 7 y puede subir hasta 9, ¿no? ¿No? Y como sabemos, en el día hay ciclos, ¿no? Está abajo, luego está arriba, luego está abajo, luego está arriba, ¿no? Entonces, estos valores de pH son afectados fuertemente si tenemos baja alcalinidad. Mientras mayor alcalinidad tengamos, estos valores de pH son más estables. ¿Ah? Entonces, por eso es importante conocer justamente, primero, saber cómo está el pH, ¿sí? Saber cómo está el pH. Segundo, saber cuánto tenemos de alcalinidad. Y tercero, corregir esta alcalinidad con fuentes de carbonatos o bicarbonatos, ¿sí? Es importantísimo. Si queremos trabajar nosotros en cultivos cerrados para los animales, para cualquier especie, para erizo, para molusco, para peces, para crustáceos, cualquier especie, nosotros debemos de manejar muy bien el tema de la alcalinidad si estamos trabajando en cultivos cerrados. Si estamos trabajando en cultivos abiertos, en cultivos de fuente de agua en ciclos abiertos, entonces debemos procurar que nuestra fuente de agua tenga también una suficiente alcalinidad, ¿no? Para no generar problemas durante el cultivo, ¿no? Es importante conocer todos estos parámetros de agua. Este enfoque es más aplicado a organismos con formación calcárea, como los crustáceos, básicamente los crustáceos, ¿no? Y aquí genera justamente algún problema, ¿no? Cuando tenemos una baja alcalinidad, baja fuente de carbono inorgánico, como indicaba en el tema de las conchas, ¿no? Va a generar problemas en la formación, en la formación de calcárea. Igual sucede con los crustáceos, ¿no? En este caso va a haber problemas con sus mudas, o sea, su muda quiere decir el cambio, ¿no? De su caparazón por otro, ¿no? Va a generar problemas, va a haber una mayor flacidez,
¿no? De este caparazón, de esta cáscara que tiene, va a tener crecimientos lentos, y eso se ha comprobado también en la concha de abanico, como viste en la gráfica anterior, y o por lo tanto van a tener mayor mortalidades, ¿no? Entonces, eso va a generar un problema en el momento del manejo del cultivo, ¿no? De la especie. ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? Ay, sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? Yo sí escucho. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Bueno, Ya, pues yo lo escucho, no sí lo demás. ya, ok, sí, sí, sino que pensé que se me había bajado la internet. Ya, ok, disculpen. Entonces, indicaba, ahora, es todo con respecto al tema de alcalinidad. Ahora, bien, siguiendo con los parámetros, ahora entramos al tema de la dureza, ¿no? Y el tema de la dureza no quiere, significa, pues, la presencia de algunas sales, ¿no? De algunos iones, ¿no? No quiere decir que el agua sea dura, pesada, ¿no? Que el agua, si nos cae, nos va a doler, ¿no? Porque es dura, ¿no? Lo que respecta a la dureza del agua es la presencia justamente de estas fuentes de bicarbonatos, que pueden ser, en este caso, de calcio, de magnesio, de sulfatos, de calcio y de magnesio, y como cloruros también de calcio y de magnesio, ¿no? Viene a ser justamente la presencia de estas fuentes de bicarbonatos, de sulfatos y de cloruros, tanto de calcio y de magnesio. Hay una dureza, esta dureza total es la sumatoria de una dureza temporal y una permanente, ¿no? Y la dureza temporal, en otras palabras, quiere decir la dureza, la alcalinidad, ¿no? Que viene a ser justamente la presencia de bicarbonato de calcio y de magnesio. Sin embargo, hay una dureza permanente, la que es difícil a veces de eliminar, por eso permanente, cuando tenemos justamente presencia de sulfatos de calcio y de magnesio y cloruros de calcio y de magnesio. Y esta dureza sí tiene un efecto directo en el organismo. Sin embargo, la alcalinidad no tiene un efecto en el organismo, tiene un efecto en el agua, ¿no? La alcalinidad, lo que le da el agua, voy a repetir, le da una mayor estabilidad frente a las variaciones de pH, o sea, le da un efecto, se le conoce como un efecto, un poder buffer, ¿no? Se le conoce así, ¿no? Sin embargo, en la dureza no tienen efecto sobre el agua, sino sí tienen un efecto sobre el organismo, ¿no? ¿No? Y dependiendo de qué organismo estemos trabajando, le genera justamente un tipo de problema. Por ejemplo, en algunos peces, cuando tenemos agua muy duras, son capaces de inhibir la reproducción, ¿no? ¿No? Cuando tenemos, por ejemplo, agua poco duras en animales como los crustáceos, también son capaces de generar problemas en la formación o en la dureza, en la formación justamente de los caparazones, de las estructuras rígidas, ¿no? Hay problemas para poder, digamos, que el organismo pueda, fisiológicamente pueda endurecer este caparazón, las pinzas, las quelas, si fueran los cangrejos, ¿no? Entonces, ahí tiene un efecto directo en los animales, ¿sí? Normalmente se tienen escalas, ¿no? Cuando el agua es blanda y es extremadamente dura, ¿no? Cuando el agua es blanda, estamos hablando que la dureza está entre 0 a 75 miligramos por litro. Cuando es moderadamente dura, ¿no? Desde 5 a 150 miligramos por litro. Cuando es dura, 150 hasta 300 miligramos por litro. Y cuando ya es extremadamente dura, 300 a más, ¿no? Miligramos por litro. El agua de mar, esta escala más es usada cuando trabajamos con agua dulce. Sin embargo, en agua de mar, como es el caso de ustedes que van a trabajar con agua de mar, prácticamente la dureza es única, ¿no? La dureza en agua de mar es aproximadamente 6.000 miligramos por litro. Entonces, medir dureza en agua de mar, o sea, de una fuente natural, ¿no? De agua de mar, prácticamente es innecesaria, porque ya está establecido cuánto es la dureza. Sin embargo, esta escala, voy a repetir, es más aplicada para animales que estamos trabajando con aguas dulces, ¿no? Y queremos saber qué tan dura es el agua si queremos hacer
el cultivo, ¿no? De esta especie. Luego otro de los parámetros que es importantísimo es justamente las fuentes de nitrógeno. Y las fuentes de nitrógeno acá tenemos una interacción muy importante e interesante entre los productos principales, que es el amonio, el nitrito y el nitrato, ¿no? Entonces, un poquito para recordar cómo es el ciclo del nitrógeno en una fuente de agua, es que el amonio total, ¿no? Viene a ser justamente la suma del NH3 y el NH4, ¿no? Sin embargo, habíamos dicho que el amonio total, ¿no? Que viene a ser la suma de NH3, NH4, la presencia de uno o del otro va a estar en función al pH. Indicábamos eso, ¿no? Por eso ustedes pueden ver ahí, en esta figura, donde dice NH3 más hidrógeno, o sea, más acidez, ¿no? Y ahí ven unas flechitas, donde dice NH4, ¿no? Quiere decir que esta ecuación quiere decir que va en ambas direcciones, ¿no? Puedo tener un momento más NH4 como puedo tener en un momento más NH3. ¿Y por qué en ambas direcciones? Porque justamente la presencia de una o de otra va a depender del pH, ¿sí? ¿No? Entonces, cuando el pH va variando, tirando más para básico, un pH mayor a 7, más NH3. Pero si corregimos el pH y baja, entonces este NH3 se convierte en NH4. Y así está oscilando entre uno u otro, ¿no? Dependiendo del pH. Ya por eso es que hay esta flecha de en ambas direcciones, ¿no? Porque es un proceso también que puede ser directo como también a la inversa. Sin embargo, cuando estos gases de amoníaco se encuentran en un proceso aeróbico, ¿no? Y con presencia de sustratos, entonces van a permitirse que por oxidación se transformen en nitritos, ¿no? Ahí dice NO2. Y bajo el mismo proceso de oxidación, o sea, un proceso aeróbico, se van a generar nitratos. Acá hay algo importante, ¿no? Entre la relación entre amonio, nitrito y nitrato. Es que el amonio y el nitrito a bajas concentraciones son gases muy tóxicos. Si tenemos amonio y nitrito por encima de 1 miligramo, ¿no? En la mayoría de casos tenemos ya problemas de alimentación, de mortalidades en los animales que estamos cultivando. Y va a depender, y esa sensibilidad va a depender mucho de la especie que estemos trabajando, ¿ya? Sin embargo, el NO3, que es el nitrato, es el producto final de este proceso de nitrógeno, ¿no? Es el gas menos tóxico, ¿no? En donde, por ejemplo, acá podemos nosotros alcanzar valores hasta de 40, 80, 100, dependiendo de la especie, ¿no? Se puede alcanzar valores de 100 miligramos por litro o 100 ppm, ¿no? ¿No? Y no puede ser, y no llega a ser tóxico. Sin embargo, en el amonio y nitrito sí podemos alcanzar toxicidad con bajas concentraciones. ¿Ya? Entonces, he ahí la relación entre estos compuestos, ¿no? Ahora, ¿cómo obtengo yo entonces este nitrato? Eso lo vamos a ver justamente en el capítulo de la parte de filtración biológica, ¿no? ¿Cómo vamos a generar este nitrato en un sistema de ambiente cerrado? Ojo, esto referido a un sistema de ambiente cerrado, ¿sí? Ahora, en el ambiente natural, ¿no? El nitrato es la fuente principal para las plantas. Las plantas fijan de manera más eficiente el nitrato como un nutriente, ¿no? Para que pueda crecer, ¿no? Y estas plantas sirven como fuente de alimento para algunos animales, en este caso herbívoros, ¿no? O o también algunos animales filtradores también, ¿no? Si hablamos del caso de las microalgas. Y los animales que han consumido estas plantas, ¿no? Algunos van a morir y producto de esa muerte se van a descomponer, ¿no? Y producto de esa descomposición van a generar amoníaco. Sin embargo, va a haber otro grupo de animales que, producto del consumo de alimentos, ¿no? De estas plantas, van a excretar, ¿no? Y la excreción es una fuente de amonio, ¿no? Y así va cerrando el ciclo, ¿no?
el amonio, nitrito, nitrato como fuente para las plantas como fuente de alimento para animales, y los animales muertos en descomposición, o aquellos animales que van excretando, van a generar amonio, ¿no? Y así básicamente, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir. Pero para nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con la generación del amonio, nitrito y nitrato, ¿no? Ahí vamos a nosotros a trabajar bajo el enfoque de un sistema cerrado. Sin embargo, si queremos trabajar bajo el enfoque de un cultivo multitrófico o acuapónico marino, se puede trabajar hasta el nivel de las plantas, ¿no? A nivel de las plantas, ¿no? Para la producción de macroalgas, ¿no? Ahora, este amonio o esta fuente de nitrógeno tiene una diferente asimilación de los animales que cultivamos. Para el caso de los peces, por ejemplo, se asimila un 25%, mientras que para unos crustáceos es un 22% en forma de nitrógeno y, bueno, y otra fuente en forma de fósforo, ¿no? Y la excreción de los animales, un 13% de lo que se excreta es en parte sólida, ¿no? Esa parte sólida, y un 62% en una fracción soluble, ¿no? En el caso de algunos crustáceos, hay un alimento no consumido y se excreta un 86% de fósforo y 78% de nitrógeno, ¿no? Eso vamos a verlo un poco más adelante en detalle. Entonces, acá una gráfica de cómo es que el amonio se genera, ¿no? Creo que vimos un poquito esto en la introducción, pero para quienes no lo vieron, entonces el alimento que consume el organismo que estamos cultivando, o el ambiente natural, ¿no? Come una ración, un alimento, y esta ración o alimento tiene proteínas. Y las proteínas son cadenas pequeñas de aminoácidos. Y los aminoácidos, ahí ustedes pueden ver la fórmula química, cuando el animal lo va consumiendo, se desamina, ¿no? El aminoácido se desamina, ¿no? Y producto de esa desaminación se genera amonio. Pero luego también hay esas proteínas o ese alimento que cae en el fondo del tanque o en el fondo del mar, ¿no? Como sea el caso. Y ese aminoácido, producto de la actividad bacteriana, se está amonificando, ¿no? ¿no? Entonces, y esta amonificación, producto justamente de la degradación bacteriana, se genera más amonio. Y este amonio, como indicaba, va a verse en mayor presencia en NH3 o en NH4 en función al pH, ¿sí? Por eso es que ahí vemos justamente esta flecha bilateral, ¿no? Hay más NH3 o NH4 dependiendo del pH. Sin embargo, también el animal también orina, y esa orina en contacto con el agua genera amonio y CO2. Entonces, por todos lados, ya sea por las excretas, ya sea por la orina, o ya sea por en este caso, en el caso de este pez, ¿no? Por la difusión branquial, se genera amonio por todos lados debido al metabolismo de una fuente de alimento, ¿no? Que tiene proteína, ¿no? Y en este caso, pues, las algas como fuente de alimento para erizos también es una fuente de proteína, ¿así? Así como también tiene ácidos grasos, tiene también vitaminas, tiene también fuente de proteína, y esa es la principal fuente del amonio. Y dependiendo de qué especie tengamos, ¿no? Y aquí la más usual es que generan una excreción de amonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de las carpas, ¿no? Se pueden generar de 2.2 hasta 24 miligramos de amonio por cada kilo de animal, por cada kilogramo de peso de animal, por cada hora, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las truchas, pueden generar hasta 37.3 miligramos de amonio por cada kilo de animal. O sea, cada animal que pese un kilo genera hasta 37.3 miligramos de nitrógeno, ¿no? En forma de amonio, ¿no? Por cada hora, ¿no? Y ese es un cálculo que vamos a hacer más adelante para justamente cuando queramos dimensionar nuestro sistema de filtración para los cultivos cerrados, ¿sí? Esta parte se va a calcular y se va a entender mucho mejor en el momento de la parte de la práctica. Y este amonio tiene una escala, ¿no? De resistencia, dependiendo de las especies, ¿no?
en donde se ha determinado, se ha mencionado anteriormente, se ha estudiado que la resistencia del amonio en peces como las truchas y salmones es muy baja, o sea, son muy sensibles. Sin embargo, los moluscos, como las ostras y mejillones, son más resistentes, ¿no? Y aquí hay una explicación un poco biológica porque los bivalvos tienden, algunos o la mayoría, tienden a cerrar las valvas por largas horas, ¿no? Cuando están justamente en esta zona de marea alta y baja. Y cuando llega un momento de marea baja, el animal queda expuesto, ¿no? En las rocas. Y lo que le queda simplemente cerrar la valva por completo y hasta que de nuevo el mar vuelve, la marea vuelve a subir, el animal pues abre la valva, ¿no? Sin embargo, puede estar horas con las valvas cerradas y sin embargo el animal sigue metabolizando, ¿no? Y como sigue metabolizando, pues está respirando, está excretando, y todo lo que está dentro de esa valva, el animal está excretando, está respirando todo lo que se concentra en esa valva. Entonces imagínense ahí tener su baño mismo, ¿no? Donde excreta y el animal está ahí realizando su proceso de vida normal, ¿no? Respirar, básicamente respirar en ese momento, pero está tolerando justamente, respirando y, perdón, y excretando también. Entonces va todo lo que excreta y se va acumulando en esa valva, el animal está tolerando, ¿no? Y eso es un tema de evolución de miles de años, ¿no? Y por lo tanto, por eso es que tienen mayor resistencia a concentraciones de amoníaco, porque están acostumbrados a estar en ambientes con poca agua y mayor cantidad justamente de excreción, ¿no? Y no tanto en los peces, ¿no? Y menos aún en las truchas o salmones que son de aguas bastante limpias, ¿no? Obviamente también hay rangos intermedios donde hay tolerancias medianas, ¿no? Como los camarones o algunos peces bentónicos como los bagres, ¿no? Ahora, indicábamos que las fuentes de nitrógeno interactúan, ¿no? Y tienen diferentes eh, niveles y concentraciones, ¿no? Decíamos que el amonio y nitrito son los gases más tóxicos a bajas concentraciones. Sin embargo, el nitrato es el menos tóxico, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí en la gráfica, ¿no? Donde al inicio hay mayor cantidad de amonio, luego hay nitrito y luego hay nitrato. ¿Cómo funciona esto, no? Acá se debe justamente esta escala, ¿no? De la presencia de un gas de nitrógeno, luego del otro y luego del otro, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno es nitrógeno. Nitrógeno en forma de amonio, nitrógeno en forma de nitrito, nitrógeno en forma de nitrato, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros entregamos al animal un alimento o el animal está comiendo, ¿no? Ya sea de manera artificial o natural, cuando el animal está comiendo, recordarán ustedes que vimos en la gráfica, ¿no? Que el alimento tiene proteína, la proteína aminoácidos y esos aminoácidos generan amonio, ¿no? Entonces, ese amonio es lo primero que se genera debido justamente al metabolismo de la proteína. Ahora, y ese amonio se va a ir concentrando, ¿no? Ese amonio se va generando, se va generando, se va generando, se va acumulando, acumulando y va a encontrarse en algún momento en una alta concentración. Ahora, si nosotros, y como vamos a hacerlo también en parte del curso, aprendemos, o digamos, implementamos un sistema de tratamiento biológico, vamos a poder transformar este amonio primero en nitrito, que sigue siendo tóxico, y luego en nitrato. Entonces, esta gráfica lo que nos indica justamente es la cantidad de un gas de nitrógeno, ya sea de amonio, de nitrito, de nitrato, en el tiempo. Ustedes pueden ver abajo el tiempo en días. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos el amonio, nitrito, nitrato, estos gases van a ir transformándose, pero se van a transformar no por arte de magia, sino que nosotros vamos a colocar una fuente de sustratos, ¿no? Llámense, por ejemplo, tapitas de plástico, tubo corrugado, todo lo que tenga superficie. ¿Y para qué es importante que tenga superficie? Porque van a haber unas bacterias que se van a formar, que van a formarse, van a madurar, van a acumularse, y esas bacterias, ¿ya? Principalmente van a haber dos grupos de bacterias, ¿ya?
un primer grupo de bacterias que cuando está acumulado en una cantidad necesaria, van a transformar este amoníaco que es sumamente tóxico en el siguiente compuesto nitrogenado que es el nitrito. ¿Ya? Luego va a haber otro grupo de bacterias que van a estar justamente en el mismo sustrato ahí compitiendo una con otra, ¿no? Luego va a haber un grupo de bacterias que una vez que se consigue nitrito, se va a transformar en nitrato, que es el producto final de esta fuente de nitrógeno, ¿no? El nitrato. Y es ahí cuando nosotros tenemos, en este caso, un control de esta fuente de nitrógeno, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer como parte del curso justamente, vamos a poder controlar esta fuente de nitrógeno, esta generación de amonio, y vamos a llevarlo a nitratos, ¿ya? Donde va a ser un gas justamente menos tóxico. Y aquí lo que hemos visto es justamente el ciclo de la maduración de nuestro sistema de filtración biológica. Entonces, este sistema, esta gráfica es más o menos el tiempo en que un filtro biológico demora en madurar, que mínimo pueden ser 30 días, pero en promedio estamos hablando de entre 40 a 60 días, dependiendo de las condiciones que le demos, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones? pH, temperatura, oxígeno, ¿no? Carga de sólidos, ¿no? Entonces van a haber algunas condiciones que hay que darle para que tengamos justamente un ciclo adecuado del desarrollo de las bacterias y tengamos como producto final nitrato, que es el gas menos tóxico, ¿no? Ahí estamos justamente con el grupo de las bacterias, las nitrosomonas, las que se encargan de transformar el amonio en nitrito, y luego hay otro grupo donde transforman el nitrito en nitrato, ¿no? Que es la nitrobacter. En realidad, nitrosomonas y nitrobacter son una de las bacterias, pero en este caso no es una bacteria que interfiere, sino es un grupo de bacterias, solo que las más conocidas y las que más, digamos, trabajan para esta descomposición de nitrógeno son nitrosomonas y nitrobacter, ¿no? Y aquí justamente hay una gráfica que realicé hace tiempo atrás, ¿no? De cómo es que se da este ciclo, ¿no? El amonio y nitrito, que son las líneas rojas y verdes, ¿no? Frente al nitrato, que son las líneas azules, ¿no? Y esto justamente, ¿no? Cuando tenemos el amonio y nitrito, que son las líneas rojos y verdes, tenemos en bajas concentraciones, prácticamente cero, y tenemos alto nitrato, ¿no? Que pueden ser 4, pueden ser 40, 60, 80, no hay problema, ¿no? Indica justamente que tenemos un sistema de filtración biológica completamente maduro y listo para trabajar, ¿no? Ahora, pero en el camino, este ciclo que se viene dando, que aquí ustedes están viendo, este ciclo que se viene dando, va a ser un gasto, va a generar un gasto. ¿Y qué es lo que va a gastar justamente? Para que las bacterias puedan trabajar de manera adecuada, para que trabajen de manera adecuada, estas bacterias van a requerir el uso de una fuente de energía, ¿no? Una de las fuentes principales de estas bacterias son las fuentes de carbono inorgánico. ¿Y quiénes son esas fuentes de carbono inorgánico? Pues bueno, una de las fuentes es el bicarbonato. En otras palabras, debemos tener el agua con buena alcalinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este proceso de descomposición del amonio nitrato, las bacterias van trabajando y el amonio nitrito van generando compuestos de hidrógeno. Y recuerden ustedes que los compuestos de hidrógeno lo que generan es que el agua se vuelva ácida. Entonces la alcalinidad tiene que haber presente en cantidades adecuadas para que el agua no se vuelva muy ácida, sino se mantenga siempre estable, número uno. Y número dos, que el carbono inorgánico, o sea, el bicarbonato, sirve como fuente de energía para las bacterias, ¿ya? Entonces, por eso que ustedes ven acá en la derecha, que a medida que se da la maduración, la alcalinidad está bajando. ¿Por qué? Por dos razones. Porque las bacterias la usan como fuente de energía, y número dos, porque el agua en el tiempo se vuelve ácida, y para mantenerla estable es que se usa fuente de carbono inorgánico, que viene a ser en este caso el bicarbonato, ¿no? Y por ende
la alcalinidad está bajando, ¿sí? Esa es la razón por la cual baja la alcalinidad y por qué debemos también monitorear el pH y la alcalinidad cuando hagamos una maduración de sistemas de filtración biológica. Hay trabajos donde indican justamente, hace rato indicaba yo que el amonio es una de las gases tóxicos, ¿no? A bajas concentraciones. ¿Y por qué? Porque hay trabajos que se han hecho en diferentes especies, principalmente en peces, ¿no? Se han hecho trabajos y han determinado justamente que hay valores muy bajos donde la concentración de este amonio es capaz de matar a una población de animales. Entonces, hay trabajos que se le conocen como la toxicidad aguda, ahí indica justamente LS50. ¿Qué significa el S50? Significa en sus siglas en inglés, lethal concentration, ¿no? Que quiere decir la concentración letal. ¿Y por qué 50? Pues quiere decir concentración letal para matar un 50% de la población, ¿no? Entonces, hay trabajos donde han probado, ¿no? Qué nivel de amonio es, o qué concentración de amonio es capaz de matar el 50% de la población de animales que yo pongo. Entonces lo que hacen, por ejemplo, es colocar diferentes animales, ¿no? A diferentes concentraciones. 0 miligramos de amonio, 1 miligramo de amonio, 2, 3, 4 miligramos de amonio por litro, ¿no? Y las dejan ahí un tiempo prudente, ¿no? Normalmente las dejan de 96 horas, 4 días. Y en esos 4 días lo que se va evaluando simplemente es la mortalidad, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí la gráfica, ¿no? La gráfica de abajo dice 0, 1, 2, 3, 4, que son justamente los tratamientos del experimento, ¿no? Las concentraciones. Y en la gráfica vertical ven ustedes 0, 50 y 100, que es la sobrevivencia. Ustedes pueden ver ahí que cuando tenemos 0 cantidad de amonio, prácticamente la sobrevivencia es un 100%. Es lógico porque no hay amonio. Por lo tanto, los animales no deberían morir por este gas tóxico. Sin embargo, cuando hay un 1%, perdón, 1 miligramo de amonio, ¿no? Ya no hay 100% de sobrevivencia, sino la sobrevivencia bordea los 80%. Quiere decir que ha habido un 20% de mortalidad. Cuando hay un 2 miligramos por litro, la sobrevivencia es menor, ¿no? Aproximadamente 70 o 60, ¿no? Y quiere decir un 30 o un 40% de mortalidad. Y así, a medida que hay mayor concentración, se va contabilizando la mortalidad, ¿no? Entonces, esos datos de mortalidad se colocan así como ustedes pueden ver en una gráfica, y luego lo que se hace, los puntos rojos son los datos reales, datos que se observan, ¿no? Y la línea azul significa un modelo, ¿no? Un modelo, ¿para qué? Para poder intersectar el 50% y nos pueda determinar cuánto es la cantidad de amonio capaz de matar el 50%. Y por lo tanto, aquí en este ejemplo, ¿no? Porque esto va a depender de cada especie, en este ejemplo, ¿no? Se obtuvo que para esta especie, 2.6 miligramos de amonio es capaz de matar el 50% de mi población, ¿no? Y es así como se determina justamente las concentraciones que son letales para los animales que estamos cultivando, ¿no? Luego hay una concentración que es tóxica, ¿no? Que afecta a los animales, pero no las mata, ¿no? Pero prácticamente todos, ¿no? Prácticamente todos están expuestos en esta toxicidad, ¿no? Que es crónica, ¿no? Ahora, hubo también algunos investigadores que dijeron, ok, está bien, tenemos una concentración de amonio que puede matar el 50% de la población, pero sin embargo, en algún momento vamos a tener amonio, ¿no? Así es que hay que darle un nivel de seguridad, pues. Hay que darle un nivel de seguridad donde garanticemos que no van a morir los animales por esta cantidad de amonio, ¿no? Entonces hubo un trabajo de este investigador Spray, ¿no? Donde determinó que el 10% de esta concentración letal, ¿no? Es suficiente para que los organismos
puedan vivir tranquilamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este ejemplo, si yo tengo que mi concentración es 2.6 miligramos de amonio y este 2.6 me mata el 50% de mi población, el 10% de 2.6, o sea, 0.26 miligramos de amonio, es una concentración que no me va a generar ningún problema a mis animales que cultivo, ¿no? Igual, yendo al caso de acá, ¿no? Indicó que, por ejemplo, si para la tilapia, ¿no? Que se trabajó bastante, si para la tilapia 2.46 es la concentración que me va a matar al 50% de la población, entonces mi nivel de seguridad del 10%, o sea, 0.24, es un nivel en el cual no voy a tener ningún problema con las tilapias que estoy cultivando, ¿sí? Han hecho para peces, han hecho para crustáceos, de la misma manera. Si para el banamey, que es el langostino, sabemos que es 3.15 miligramos por litro de amonio, es capaz de matar el 50% de la población, entonces un 10% de este valor, o sea, el 10% de 3.15, que quiere decir 0.31 miligramos de amonio, es una concentración que no me va a generar ningún problema en los animales que estoy cultivando. ¿Sí? Eso con respecto al amonio. Ahora, con respecto al nitrito, ¿no? Con respecto al nitrito, pues el nitrito es un caso distinto en este caso. Nosotros tenemos acá que el nitrito, como hemos visto en la gráfica anterior, en el ciclo del nitrógeno, primero lo que se genera es amonio, ¿verdad? Primero lo que se genera es amonio. Sin embargo, como un segundo producto, ¿no? De este nitrógeno, tenemos el nitrito, ¿no? El nitrito. Y recordamos que el amonio y el nitrito, los dos son tóxicos a bajas concentraciones. Ahora entonces, ¿qué pasa con el nitrito? ¿Qué sucede con el nitrito? O sea, ¿qué genera el nitrito en los animales? Se ha determinado que en peces, en este caso, ¿no? Que el nitrito genera una oxidación de la hemoglobina, ¿no? Entonces la hemoglobina, ¿por qué es importante? Porque gracias a la hemoglobina es capaz de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, si la hemoglobina se oxida, se convierte en metahemoglobina. Y la metahemoglobina es incapaz de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, en el caso de los peces, estos quedan pues cianóticos y mueren por hipoxia, ¿no? Y también para el caso de los peces, una característica muy común es que la sangre se torne marrón, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque ha habido esta oxidación, ¿no? Y este proceso se le conoce como metahemoglobinemia, ¿no? Metahemoglobinemia. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que genera esta oxidación de la hemoglobina y no, que es incapaz de transportar el oxígeno en la sangre. Ahí, por ejemplo, sucede esto en unas peces, ¿no? Ustedes pueden ver en la figura de arriba cómo es que la sangre es marrón frente a la gráfica, el dibujo al pez de abajo donde la sangre es roja, ¿no? Y ahí están los peces justamente flotando por toxicidad del nitrito, ¿no? Ahora, hay una para peces de agua dulce, y seguramente esto funciona muy bien en el tema de los peces marinos o en este caso en animales marinos en general, ¿no? Que cuando la salinidad aumenta, cuando aumenta la salinidad, el efecto de toxicidad, ojo, estoy repitiendo que el efecto de la toxicidad es menor en un ambiente salino que en un ambiente de agua dulce, ¿no? Ahora, estamos diciendo que es el efecto de la toxicidad. No quiere decir que no es tóxico, ojo, sino es que el efecto de la toxicidad o la susceptibilidad del animal es menor, o sea, el animal puede ser un poco más tolerante al nitrito cuando hay mayor cantidad de sales en el agua, ¿no? Entonces, los animales de condición marina, ¿no? Son un poco más tolerantes al nitrito frente a animales de condición de agua dulce, ¿no? Y un poco para
entrar un poco en el tema de nomenclatura, ¿no? Nosotros cuando medimos el amonio, el nitrito, el nitrato, y esto vamos a verlo en la siguiente clase justamente, donde vamos a calcular un poco mejor esto, pero ¿qué sucede? Que nosotros, como yo indicaba anteriormente, ¿no? Tenemos fuente de nitrógeno, ¿no? Nitrógeno en forma de amonio, nitrógeno en forma de nitrito y nitrógeno en forma de nitrato, ¿no? Y también indicábamos que justamente la toxicidad se da en el nitrito, en el amonio y en el nitrato. Entonces, es distinto, y acá creo que un poco me adelanté, pero quiero de repente dejar la idea y la siguiente clase ya que quede un poco más clara para ustedes, es que hay nomenclaturas, o sea, digamos, hay formas de cómo se representa estos nitrógenos, ¿no? Porque una cosa es decir amonio y una cosa es decir nitrógeno, amoníaco total, ¿no? Una cosa es amonio total y otra cosa es nitrógeno, amoníaco total. Una cosa es decir nitrito y otra cosa es decir nitrógeno de nitrito. Una cosa es decir nitrato y otra cosa es nitrógeno de nitrato, ¿no? Y esto cambia significativamente la expresión y la representación de este parámetro de agua cuando hagamos las mediciones, ¿no? Entonces, eh, creo que me adelanté un poco porque antes tenía que explicar toda la escala, así que prefiero dejar esta partecita de la explicación para la siguiente clase porque ya simplemente era ver esta parte de cálculo, ¿sí? Eh, pero bueno, básicamente aquí lo que quiere decir es que si nosotros queremos expresar, si nosotros tenemos en nuestra medición, cuando nosotros medimos un parámetro de agua, en este caso del amonio, ¿no? Normalmente en las unidades aparece expresado como nitrógeno amoniacal, ¿no? Pero yo lo que quiero saber no es el nitrógeno amoniacal, sino es el nitrógeno, en este caso el NH3, el cual es el tóxico, ¿sí? Entonces, hay un valor de corrección que está en función a digamos, a algunos puntos químicos, ¿no? En base a lo que en sí la molécula de NH3 como masa representa, ¿no? Como masa. ¿Y a qué me refiero como masa? Es que cada átomo tiene un peso, ¿no? Tiene un peso. En este caso, a ver, vamos a tratar de explicar acá. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un peso atómico igual a 1. Ustedes pueden ver arriba donde dice H, que es el hidrógeno. En la parte superior dice 1.0079. Luego tenemos el nitrógeno, que arriba dice 14.007, y oxígeno, que dice 15.999, ¿no? Ese es el peso atómico bueno, átomo, ¿no? Es el peso de cada átomo, ¿no? Ahora, pero como no están solos representados, o sea, tenemos acá una molécula NH3, o sea, ya no es un átomo, sino una molécula, ¿no? NH3, ya lo que aquí se habla es la masa, ¿no? La masa de esta molécula, ¿no? Y la masa de esta molécula es justamente la suma de cada átomo, ¿no? Si el átomo de nitrógeno es 14, ¿no? Y del átomo de hidrógeno es 1, entonces la masa del NH3, aquí tenemos 14 más 3 veces 1, porque hidrógeno es 1. Entonces, nitrógeno 14 más 3, 17. Por eso que acá abajo tenemos 17. Dividido entre el peso atómico del nitrógeno. ¿Pero cuánto pesa el nitrógeno? 14. Entonces tenemos 17 entre 14. Y esta división se multiplica con el valor que yo registro el día que hago mi medición, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Y con el valor que yo he registrado con mi kit, con mi equipo, ¿no? Yo registro, en este caso supongamos que yo he registrado 5 miligramos por litro de nitrógeno amoniacal. Entonces, si yo quiero corregir este nitrógeno amoniacal en nitrógeno, ¿no? Perdón, en amoníaco, perdón, este nitrógeno amoniacal, yo quiero corregirlo a amoníaco, ¿no? Ya no a nitrógeno amoniacal, sino a amoníaco, basta con multiplicar el valor de 5 por esta división, ¿no? De 17 entre 14, ¿no? Que ya expliqué que es la masa del amoníaco entre el peso atómico del nitrito. Si yo multiplico esto, me sale 6.1 miligramos de
de amoníaco, ¿no? De amoníaco no ionizado. Quiere decir que yo registré 5, pero cuando hago la corrección, no era 5, sino 6.1. Y lo mismo aplicaba para el nitrito, ¿no? Pero esto lo quiero explicar un poco la próxima semana, o la próxima clase, perdón, con la tabla de nomenclatura, porque aquí creo que me adelanté, no puse bien no puse el orden correcto, ¿sí? Y bueno, y esto era básicamente hasta la clase de hoy día, ¿no? Que es el tema del amoníaco, ¿no? Si tienen algunas consultas al respecto. Profesor, buenas noches. Profe, creo que más lo vamos a entender en la práctica porque hay muchos números y más bien, como se llama, me comentaron que la práctica va a ser de tal manera el 30. Sí, sí, señor Washington. Sí, como le digo, ahí me adelanté con este slide. Debí dejarlo simplemente en la parte, este último cálculo lo adelanté. Pero en la práctica lo vamos a ver un poco más a detalle, con los números y con los datos que saquemos nosotros, ¿no? Y sí, yo hace como 2 semanas, ustedes recordarán que yo proponía para el 30, y último estaba hablando con Estefanía y ya me estaban dando ya confirmación para esa fecha, ¿no? Para el sábado 30. Profesor, Y de buenas paso, noches. también, como indicaba, estoy Aló. invitando a un colega para que haga una charla sobre el tema de energía fotovoltaica, ¿no? Con paneles solares. Aló, John, ¿me escucha? Sí, claro, Sí, le escucho. Renan Obregón. Eh, bueno, interesante la explicación. Como a manera de anécdota, ya que están todos los compañeros acá presentes, hace más de 10 o quizás un poco más de 10 años, en la zona Tres Hermanas, aprovechando el agua dulce o salobre que llega por ahí, agua subterránea, compañeros pescadores de una asociación, aprovechando que esa cantidad de agua estuvo pues ahí disponible hasta hoy día, hasta el día de hoy creo que está disponible esa agua. Hicieron como una especie de criadero para tilapia, toda vez que esa agua era salobre. Y bueno, creo que con algún asesoramiento introducieron bastantes, digamos, especímenes de tilapia. Creo que han tenido un regular tiempo. Ahora entiendo de por qué fue la mortandad, ¿no? Quizás estos parámetros no han sido controlados, pero de noche a la mañana aparecieron pues todas masivamente muertas, ¿no? Entonces, se dijo en ese entonces, no sé si los compañeros se acuerdan, se dijo en ese entonces de que a alguien echó, digamos, una insecticida por cuestiones de, qué sé yo, discrepancia, se murieron por envenenamiento, pero entiendo de que pasó esta, ¿no? O sea, por amonio, que por cuestiones del desecho de las comidas, etcétera, o falta de control de oxígeno, otros parámetros era necesario, pues, tenerlo presente en ese entonces, ¿no? Entonces, la pregunta en todo caso sería si pasa estos parámetros, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer cuando ya, por ejemplo, el límite de la cantidad que usted está mencionando en cuanto a amonio libre o a carbonatos? ¿Qué pasa cuando detectamos cuando ya está ¿no? sobre el límite? ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Eso es a manera de comentario, le digo, profesor. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, primero, gracias por tu pregunta, el comentario y la anécdota. Y bueno, yo primero te diría, ¿no? Que no lleguemos justamente al punto de qué hacer cuando sucede, ¿no? Sino es primero planear, ¿no? Planear o sea, un planeamiento productivo, hacer un planeamiento productivo, eso lo quiero decir. Lo que hay que hacer es primero un planeamiento productivo, ¿no? Y este planeamiento productivo, donde justamente se enfoca, digamos, toda la parte de producción. ¿En qué sentido? Por ejemplo, primero conocer la fuente de agua,
si la fuente, como usted indicaba, es salada, salobre o marina, porque también puede ser el tema de tilapia, también algunos están cultivando con agua marina, ¿ya? Luego lo otro es saber cuánto es el volumen con el que yo cuento, ¿no? Y cómo va a ser la condición de cultivo que yo tengo. Si voy a tener un sistema de cultivo y por lo que especulo y sospecho, ha sido un sistema de cultivo simplemente un terreno donde han puesto el agua, no ha habido un mecanismo de aireación, no ha habido un mecanismo de filtración de sólidos, ¿no? Es lo que yo sospecho, ¿no? Entonces, cuando uno entra a un cultivo de esa manera, que es un cultivo semi-intensivo, ¿no? Entonces, uno debe tener cuidado en primer lugar con el tema de la cantidad de animales que va a poner, ¿no? Sabiendo, entonces uno conociendo la cantidad de animales que va a poner, porque la condición a la cual yo lo he sometido me permite a lo mucho una cantidad determinada, ¿no? Entonces, en base a esta información previa, es que yo puedo primero anticiparme cuánto es la cantidad de alimento que yo voy a meter en esta fuente de agua. ¿Y por qué es importante saber cuánto es la cantidad de alimento que voy a meter en esta fuente de agua? Porque la cantidad de alimento que yo voy a tirar a la fuente de agua va a ir para mis peces, ¿no? Pero los peces lo van a transformar en el amoníaco que hemos visto ahora, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en la próxima clase, nosotros podemos ya previamente, podemos calcular en función a la cantidad de alimentos, podemos calcular cuánto amoníaco podemos generar en el agua. Y sabiendo cuánto amoníaco se va a generar, podemos saber cuánto es la concentración, porque una cosa es la cantidad de amoníaco, ¿no? Yo puedo decir, yo voy a tirar 1 kilo de alimento, por poner un número, y este alimento, 1 kilo, se va a transformar en 300 gramos de amoníaco, por poner un número, ¿no? ¿No? Pero esos 300 gramos de amoníaco, ¿en qué concentración se va a encontrar en mi fuente de agua? Entonces, si yo divido mi cantidad de amoníaco entre el volumen de agua, yo voy a saber cuántos miligramos o cuántos gramos de amoníaco por litro tengo. Y hemos visto ahorita en los valores acá, en los valores de los ejemplos de las especies, que con 2.46 es capaz de matar el 50% de las especies. Entonces, imaginemos que nosotros tengamos, que cuando hagamos la división de esta cantidad de amoníaco frente al volumen de agua, pues usted va a tener de repente 5, ¿no? 5. Si con 2.46 mato el 50% de mis tilapias, con 5 mato todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros previamente sabemos cuántos peces vamos a poner y luego vamos a saber cuánta cantidad de alimento vamos a poner, entonces vamos a saber cuánto amoníaco se va a generar. Pero eso no es suficiente. Paralelo, tiene que haber un control justamente de la transparencia, ¿no? Que eso lo vimos en el primer capítulo. La transparencia, ¿no? Para saber si es que el agua es muy transparente, le fertilizamos. Si el agua está muy cargada, menos transparente, hacemos un manejo de la alimentación, hacemos un manejo de los óleos o un recambio de agua. Uno ya toma una medida, ¿no? Y por último, bueno, siempre hacer los controles de parámetros, ¿no? O sea, para no llegar a un valor crítico de los parámetros, es que uno tiene que hacer las mediciones en el tiempo, ¿no? Desde que empiezas a sembrar hasta que cosechas, tienes que medir los parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros a veces se genera la costumbre de los que cultivan, que cuando hay problemas recién quieren medir, pero ahí está mal, porque un correcto diagnóstico de lo que puede estar sucediendo, se va a tener un mejor diagnóstico cuando tenemos el historial de los parámetros en los días previos, para poder saber qué parámetro de agua estuvo influyendo sobre el otro y sobre el otro, y así dar la verdadera ruta, ¿no? No basta con que cuando tenemos problemas hacer justo la medición en ese momento, porque nos va a dar poca luz para poder saber qué es lo que está pasando. Lo ideal es primero hacer un buen planeamiento, segundo es hacer un control de los parámetros
y corregirlos durante el acompañamiento de la medición de los parámetros, ¿no? Y ya luego, si después de eso seguimos con los problemas, bueno, se optan otras alternativas, ¿no? Pero la solución no pasa por tratar de enmendar cuando ya el problema está en un valor crítico, ¿no? Frente a un valor crítico, por ejemplo, tú me dices de repente, mi oxígeno está ahorita en 2 miligramos por litro, puf, recontra bajo. Y si yo te digo, hoy puedes tienes un equipo de aireación, no lo tengo. Entonces, o haces dos cosas, o cosechas antes que se te muera, o haces un recambio de agua total, ¿no? Pero rápido, porque si no, el oxígeno está ahí, está muy bajo. Entonces ya es una medida extrema, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el asunto. Distinto es a que digamos, oye, ¿sabes qué? Tengo la alcalinidad se me está bajando de 120, que es lo ideal, está en 40. Ok, entonces consigamos bicarbonato y agreguemos y vamos a ver cómo se comporta de aquí a unas 5 horas o de aquí hasta mañana. Ah, ya. Entonces se puede ir aún observando, ¿no? Pero hay parámetros que ya no, que requieren pues medidas extremas, ¿no? O cosechas o haces un cambio total, ¿no? Y hay que estar preparados para esos justamente, esos golpes, ¿no? Pero no recomendable llegar ahí, sino a hacer las pautas que te he indicado, ¿no? Buen planeamiento, seguimiento, monitoreo y corrección de los parámetros si necesario, ¿no? Conforme, gracias. Profesor, Sí, dígame. aquí pues no, recién así desatando los nudos de mi cerebro después de tanto número. Tanto número y fórmula. Bueno, mire, justamente estaba escuchando atentamente la última disertación. Y recuerde que hablábamos la semana pasada de un evento que se presentó o que se presentaba siempre en la bahía de Paracas respecto a la intervención de la mano del hombre y prácticamente aquí con la explicación que usted nos ha dado respecto a la calidad del agua, entonces definitivamente yo tengo la impresión de que sí sucedió por intervención de la mano del hombre. Los parámetros que usted nos está explicando son para hacer acuicultura, pero en lugares cerrados, o sea, en estanques. ¿Es verdad o me equivoco? Sí, o sea, los parámetros, a ver. De calidad de agua, o sea, son para, o sea, la consecuencia nefasta es cuando si estuviéramos utilizando nosotros tanques de agua, ¿verdad? Claro, Claro, pero, o son ejemplos sea, tomados, son ejemplos tomados, claro, son ejemplos tomados de lo que sucede en un estanque cerrado, controlado, ¿no? Donde justamente estas condiciones se van acumulando, ¿no? Estos parámetros, como el amoníaco, el nitrito, se van acumulando, ¿no? Cosa que no se da tanto en un ambiente abierto como el mar o como las jaulas flotantes. Sin embargo, lo que busco con la explicación es que se vea la consecuencia que pueden generar estos parámetros cuando se encuentran en condiciones no adecuadas, ¿no? Ese es el mensaje que se quiere dar cuando se toman estos ejemplos como referencia, ¿no? bueno, pero es que ciertamente nosotros lo que intentamos o lo que queremos, lo que siempre se buscó hace años fue no justamente hacer la maricultura mar en el mismo ambiente natural. Por eso es que, bueno, de mi parte, y le soy bien sincero, no, bueno, la explicación y las clases son muy buenas, pero, o sea, el interés de nosotros es más quizás abocado al ámbito natural, donde la intervención del hombre es la que definitivamente malograría toda clase de proyectos. Es aquí donde yo insisto, ¿no? Insisto en que la
la minería que se encuentra en Marcona sería la gran culpable, uno, del fracaso de cualquier proyecto si esto sucediera. Segundo, tendríamos que hacer ya, y esperamos el día 30, para que de repente se pueda hacer algún examen en la clase de estos elementos erizos, manchados, completamente manchados, y que se supone, ¿no? Por parte de unas personas que, bueno, que ya lo expliqué la semana pasada, se supone que son de materiales, de metales pesados, ¿no? De metales pesados, y qué es la consecuencia de que en algunos lugares en Marcona, ya que ya están plenamente identificados por nosotros, haya mayor concentración de estos erizos. Eh, Como les digo, ¿no? Esta situación es la que preocupa mayormente, y creo que usted lo ha explicado muy bien. Estamos seguros de que no podríamos tener un evento, si es que un evento malo, si es que no fuera solamente por la influencia o la mano del hombre, pues, ¿no? Porque por lo demás, o sea, por la clase que usted nos ha dado, es que no tendríamos ningún inconveniente en desarrollar, pues, ¿no? Lo que siempre hemos querido, pues, ¿no? Que es la maricultura. En un ambiente natural, que es mucho mejor que un ambiente cerrado, donde no tendríamos tantas complicaciones, pues. Eso quería decirle, profesor. Me parece bien, Básicamente, me no parece. olvide, por favor, le voy a pedir, si que por si acaso no estuviera yo, ¿cómo se llama? De esos ejemplares de erizo, ¿no? Que siempre estén, el día 30, ¿no? Los podamos, de repente mirar, estudiar para que usted los vea, o sacarlos para que usted los vea. Gracias. Sí, sí. Lo que quiero acotar de tu comentario, o sea, yo entiendo que el enfoque es el cultivo en ambiente abierto, lo entiendo. Sin embargo, el horizonte por el cual se debe de mirar con respecto a la producción, ya sea de cualquier especie, en peces, en moluscos, crustáceos, en este caso de erizos, es que se tenga justamente un área de producción de semilla, ¿no? Eh, Lamentablemente la semilla de cualquier especie, ¿no? Y el tema de concha abanico, por ejemplo, uno de los problemas que la concha abanico justamente es la disponibilidad de semillas. Y uno de los retos es justamente implementar un hatchery de semilla, ¿no? Eh, y la idea que también debe de apuntar también con respecto a esta especie que es el erizo, es también apuntar también al tema de una sala de producción de semilla. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, no? Que si bien es cierto, la fase de engorde se da en mar abierto, sin embargo, hay fases iniciales que se dan dentro de un ambiente controlado. Y es justamente es ahí donde esta parte teórica de lo que sucedería frente a estos parámetros que pueden afectar a los animales. Lamentablemente no hay o sea, en el mundo no hay ahorita una información muy grande sobre el tema de erizos, pero los efectos letales de asfixia, si hay bajo oxígeno, de si hay mucho amonio, el efecto es más o menos el mismo, ¿no? El animal se te muere y se te muere por alta cantidad de amonio, por alta cantidad de nitrito, eso se sabe. Entonces, lo importante acá es justamente es rescatar las consecuencias que pueden haber frente a estas condiciones cuando trabajamos justamente en ambientes cerrados, y si fuera el caso, pues, ¿no? de esta especie, en el caso de los erizos, se va a dar si es que tienen ustedes un laboratorio de semilla. Entonces, apuntar que en algún momento ustedes pueden tener esta área, esta pequeña área productiva en mar, y también una piloto en laboratorio donde es controlado, y es ahí justamente cuando va a venir el reto, ¿no? El reto de saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para poder manejar bien esta calidad de agua para los animales que estamos trabajando, ¿no? Va por ahí el mensaje sobre esto.
Y sí es cierto, ¿no? Lo que usted dice es verdad también con respecto al tema de que la intervención, el hombre genera, ¿no? La actividad antropogénica genera justamente estos problemas, ¿no? No, definitivamente. Pero nuevamente también estamos en el caso justamente de que conociendo un poco los efectos que generan estos parámetros, es que nos va a permitir tomar decisiones en campo, ¿no? Como indicado, creo que si usted estaba, no estaba, no recuerdo, cuando yo estuve allá, cuando había esta problemática de los concheros, ¿no? Cuando había en el norte el tema esto de las aguas rojas, entonces, ¿qué les queda? O sea, se sabe que esta alga roja genera problemas en el oxígeno, etcétera, y lo que queda pues es levantar, ¿no? Levantar las líneas, de repente a quién como lanzaba la pregunta, ¿quién salva primero? ¿A los pequeños, a los grandes? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, toda esta información que se consigue en ambientes controlados, en trabajos de laboratorio o en experiencias en ambientes cerrados, nos sirve para extrapolar y tomar decisiones, sobre todo tomar decisiones en el momento que tengamos puntos críticos en el cultivo, ¿no? Ya sea en mar abierto, ya sea en sistemas también abiertos en lagunas o en tierra, en fin. El criterio tiene que primar en función al conocimiento que uno puede adquirir en la parte teórica, ¿no? Ese es el punto. Dígame. Usted cuando nos visitó el campo, el trabajo de campo que hicimos justamente, le explicamos eso y usted nos sugirió que tenemos que hacer un estudio de línea base, ¿no? ¿Me entiendes? Para hacer agricultura y escoger el mejor lugar. ¿Se acuerda cuando le explicamos por qué un erizo en este lugar no engorda y en el otro lugar engorda? ¿Sí o no? Y usted explicaba, puede ser que los alimentos de ese lugar tengan mejores proteínas, ¿se acuerdan, no? Claro, Sí. para poder, claro, sí, hay que hacer un estudio profundo para saber cuál sería la causa, ¿no? En general. Profe, de repente, cuando usted nos habla mucho de concha abanico, nos habla de langostinos, ahí es que nos estamos perdiendo. Lo que sí es que nosotros cuando en el trabajo de campo lo que vamos a hacer es medir el oxígeno, cómo se llama, hacer los análisis, para saber, porque también, como se llama, hay un mito, ¿no? Aquí en Marcona, ¿no? Que dice que porque las algas no se dejan descomponerse en la orilla, los peces se quedan sin alimentos. Pero cuando usted está hablando, cuando se descomponen, como se llama, los nutrientes, como se llaman, los alimentos, las heces, generan amoníaco, ¿sí o no? Y eso genera nitritis y una serie de problemas. Pero lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos problemas, y lo comentamos también ese día, porque, por ejemplo, el alga roja, el yuyo, se nos espora muy rápido. ¿Se acuerdan que lo explicaron? Entonces se va a hacer algunos análisis. Sería bueno que el día de la práctica nos haga llegar cómo se una relación, cómo se va a hacer la práctica para poder organizarnos y cuánto vamos a participar también en la práctica. Porque nosotros queremos la práctica dirigida a nuestros recursos. Porque, y lo que también usted ha dicho, que es importante, el curso en el manejo del sistema de respiración cerrado es muy importante porque usted mismo lo ha dicho, la importancia, como se llama, de un hachi de seno para producir semillas de erizo y poder sembrarlos, o también como se llama para tener los plantones, como se llama, de las plantas de yuyo, ¿no? Entonces, es importante lo que está diciendo, pero también nos gustaría que le dé un poquito más al lado del recurso que más nos interesa y sobre todo la calidad del agua, porque no vaya a ser de que usted mismo decía que el mar cada día se vuelve más ácido, ¿sí o no? En la introducción al inicio. Entonces, sí, no cada día, sino la tendencia en los años es que el agua se acidifique, en los años, no cada día. Señor Washington, ¿sí? Sí, profe. Ah, sí. Sí lo No, escucho. le decía,
Sí, sí, le decía que lo que indiqué fue que la tendencia que ocurre en el mar es que en el tiempo es que se acidifica, ¿no? Esto no sucede diario, no es un evento que sucede diario, sino es un evento que sucede en Profe, los años, en los años. profe, aquí se ha hecho una serie de estudios de impacto ambiental de las grandes empresas y, y los estudios manifiestan de que el oxígeno cae drásticamente en el fondo marino. Casi todos los estudios concuerdan. Y desde que se elevó la producción de las exportaciones de hierro, si uno simplemente compara un cuadro comparativo con la producción de peces, ¿sí o no? Disminuye y sube la producción de hierro. Entonces, y por eso que en invierno es bien escaso conseguir peces en Marcona. Entonces, por eso para nosotros, cuando yo le decía, y lo importante que es manejar, como se llama el oxidímetro, ¿me entiendes? Para ver qué es lo que está pasando. Y usted también nos dijo que sería importante poner unos medidores para medir más precisos, que se pongan un mes, 2 meses, ¿se acuerdan que estamos conversando? Exacto, 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 sí, exacto, exacto. Claro, Uno entonces ya tenemos un problema, un problema ambiental. No lo digo yo, eso lo dicen todos los estudios que de impacto ambiental que han hecho las grandes empresas, ¿no? Y han hecho, como se llama, y está publicada, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos aferramos más a la parte sur o a la parte norte, porque sé que esas partes todavía están libres. Entonces, por eso, como se llama, que a nosotros nos interesa es saber medir los parámetros físicos del agua, ¿no? Y eso es todo, profe. sí, sí, yo, bueno, yo lo tengo muy claro, sí recuerdo todo lo que hemos conversado y en la práctica vamos a ver justamente, como yo indicaba, ¿no? Para tener más afinado el tema de la condición de la zona donde ustedes quieren lanzar su cultivo, debe haber un estudio más profundo, ¿no? Más profundo, un estudio que incluya línea base y donde se evalúe pues tanto la parte del agua como del fondo, la parte biológica, es un estudio más profundo, ¿no? En ese curso no se consigue justamente toda esa información, ¿no? Nosotros vamos a ver como parte del curso el tema de la parte química del agua, ¿no? Ahí justamente he coordinado para medir justamente el tema de esto de los nutrientes, ¿no? De lo que es el amonio, el nitrito, para ver el pH y todo lo que respecta a la parte química del agua, ¿no? Sí, podemos ver también el tema ahí de la zona para tomar muestras donde crece mejor el erizo, donde no crece mejor el erizo, podemos tomar las muestras, ¿no? En esa parte yo lo tengo muy claro, ¿ah? También sé que el enfoque hay que darle más al tema de erizo. Sin embargo, de los trabajos que existen en la bibliografía, con erizo hay muy poco, hay muy poco. Por eso que traigo como analogía los trabajos que se hacen en otras especies, ¿no? Ahora, pero sí hay información, no muy técnica detallada, pero sí sobre el tema de hatchery en erizo y de lo que se hace, se maneja, se produce, hay información. Incluso lo que sí hay trabajos hay sobre el tema de dietas balanceadas, o sea, dietas artificiales que uno puede hacer, y hay información sobre eso, hay la parte comparativa para erizo, hay información sobre eso, y eso sí lo vamos a ver. Pero con respecto a los demás temas, en el tema de erizo hay muy poca información, por eso es que no se ha incluido mucho en el tema de la calidad del agua, ¿no? Bueno, luego va a haber el tema de diseño de sistema, que es el tema de diseño de un sistema de cultivo cerrado, es genérico, ¿no? O sea, se puede hacer para peces, para erizos, para moluscos, para crustáceos, se puede hacer ¿no? Para cualquier especie, ¿no? Eso es ya un tema muy genérico, ¿no? Que vamos a verlo. Eh, y esto es más o menos, entonces, más o menos por ahí va, si es que ustedes han visto ustedes que no se ha enfocado mucho al tema de erizo, les comento nuevamente que la información es muy escasa. Pero en el tema ya de la parte de Profe, hatchery, en la parte de alimentos, dietas formuladas, hay trabajos y se van a ver para comparar para que ustedes también puedan tener una alternativa
de cómo afrontar durante la parte productiva que ustedes quieren llevar y tengan una mejor idea, ¿no? Eso sí, vamos a verlo. Gracias, profe. Bien, entonces, ya con esto terminamos la clase de hoy día. Estaríamos viendo nuevamente ya el tema para el día jueves. Estaremos entrando ya hacia un poco, hacia la introducción sobre el tema de los cultivos cerrados. Como les digo nuevamente, esto pensando básicamente en el tema de hatchery, ¿no? No vamos a referirnos a cultivar en estanques, en sistemas cerrados, porque lo viable es trabajar en el mar, pero esto va un poco, toda esta información que se va a ver va a estar enfocada básicamente en los cultivos cerrados para las partes iniciales, ¿no? Hatchery, y que no solamente va a servir para erizos, sino va a servir para otras especies que ustedes quieran ver también a futuro, ¿no? Entonces un poco esa es la versatilidad que permite ver estos temas que estamos viendo en el curso y lo que vamos a ver cuando hagamos un poco los diseños, los criterios de equipos, la forma de los tanques, el formato de los tanques, las estrategias para eliminar los sólidos, y en fin, todo el proceso de la parte de diseño de sistema es muy genérico y se puede aplicar para cualquier especie y para cualquier fase también, ¿no? Tamaño, ¿no? Entonces, va a ir enfocado eso vamos a ver la próxima clase, todos esos criterios de la parte ya de equipos, implementación, ¿no? Y de cálculo también, ¿no? Para que ustedes también tengan a la mano esa información. ¿Sí? Entonces, creo que con eso terminamos la clase de hoy día y nos reencontramos el día jueves para continuar con el temario. Muchas gracias, profe. Entonces nos vemos el día jueves. Creo que ha sido interesante y el día jueves va a estar más interesante. Sí. Ya terminamos la parte de calidad de agua, así es que vamos a ver ahora ya la parte ya de diseño, ¿no? Así es que vamos a entrar en esa parte de ahora. Bueno, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a Gracias, todos por su gracias. presencia y nos reencontramos el día jueves. Buenas noches con todos.